Buenos días, niños. Hoy día vamos a realizar, ¿cierto?, la clase de la unidad número 3 y 4, que tiene que ver relación con la geometría y la unidad, ¿cierto?, y medición. Para esto tiene que estar bien atento, ¿cierto?, para que podamos poner atención. 10. Importante para recordar. Recuerde que estas pegatinas tenían un significado. La primera, donde apareció el cuaderno con el lápiz, ¿cierto?, era tarea para reforzar lo trabajado en clases y deberás enviar. Aquí todo cuando usted tenía que hacerlo en clase y enviar, aparecía el cuadernito con el lápiz, ¿cierto? Este cuadernito muy especial. Luego cuando aparecía la ampolleta, ¿cierto?, eran actividades para practicar lo trabajado en clase. ¿Sí? Y la pegatina, ¿cierto?, con ese cuaderno sonriente era el contenido que deberías registrar en tu cuaderno. Contenido que además era relevante. Bien. Nuestra clase, ¿cierto?, es la número 45 y el objetivo es aplicar el cálculo del área de redes de un paralelepípedo. Y nuestras palabras claves son paralelepípedo, redes, área en centímetros cuadrados. Bien. Primero vamos a recordar qué eran los paralelepípedos. Como ya lo habíamos manifestado y mostrado antes a través de videos en las clases anteriores, ¿cierto?, los paralelepípedos son cuerpos geométricos, ¿cierto?, también llamados poliedros. Recuerden que poli significa varias y edro significa caras, formado por 6 caras, 2 aristas y 8 vértices. 6 caras, 8 aristas, ¿cierto? 6 caras, me enredé yo. 6 caras, 12 aristas, ahí están las aristas, ¿cierto? Y al final, 8 vértices, que ahí los tenemos. ¿Ya? Perdón la equivocación. Cuya característica principal, ¿cierto?, que todas sus caras son paralelogramos, que también lo vimos en clase, ¿cierto?, y lo analizamos, qué eran, cuáles eran, cómo eran, etc. Además, sus caras opuestas son paralelas. ¿Ya? Son paralelas. Aquí tenemos 2 cuadrados y los demás son rectángulos. Muy bien. Bien, distintos cuerpos geométricos, ¿cierto? Ya sabemos que los cuerpos geométricos tienen 3 dimensiones, por eso les llamamos 3D. Y en particular, los cubos y los paralelepípedos se pueden construir a través de estas llamadas redes de construcción. ¿Ya? La red de construcción, ¿cierto?, es una figura 2D. El cuerpo ya es la construcción de esa red, y ya es un cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo geométrico en 3D. ¿Ya? Y aquí tengo 2 ejemplos. Tengo acá el paralelepípedo y la red de construcción, que yo al formar esta, al unirla con las pestañas, al unirla me da un paralelepípedo, una caja, la caja de zapatos, caja de fósforo, etc. Caja de perfume, etc. Bien, continuamos. Vamos a recordar, ¿cierto?, el área de cuadrados y rectángulos que habíamos visto anteriormente antes de comenzar a trabajar. Primero el área de los cuadrados lo vamos a ver. ¿Ya, niños? Ya. Primero, ¿cierto?, aquí les muestro la fórmula que la repasamos y la practicamos varias veces en clase, ¿cierto?, en el cual teníamos que multiplicar lado por lado, en este caso 3 por 3, y me daba un resultado de 9 centímetros cuadrados. Pues recuerden que la medida para expresar el área era en cuadrados, que también lo vimos por qué razón era en clases anteriores. Y lo otro para recordar era el área del rectángulo. Base por altura. ¿Recuerdan el video que vimos? Base por altura y contaban los personajes. Ese mismo es. Fórmula para calcular el área del rectángulo. Aquí tenemos, ¿cierto?, las medidas, base por altura, en este caso multiplicamos 4 por 8, 32 centímetros cuadrados. ¿Ya? Aquí teníamos el área del cuadrado y el área del rectángulo. Por lo tanto, teníamos 2 áreas de figuras geométricas. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver el área de redes. ¿Ya? Pero en paralelepípedo. Nosotros anteriormente vimos el área de redes de cubo, que lo analizamos y lo ejercitamos. Ahora estamos en el área de redes en paralelepípedo. ¿Cómo lo hago? Primero identifica las figuras que corresponden a las caras del, en este caso, cubo, en este caso paralelepípedo, ¿cierto? Y dibuja la red de construcción que lo representa. Bien, acá fijarnos bien en esta red. Acá tenemos el paralelepípedo, acá tenemos esta red.
¿Cómo primero vamos a calcular el área de estas caras cuadradas? De la siguiente forma. Primero, yo multiplico 4 por 4, porque voy a multiplicar, ¿cierto? Dos de los lados sería 4 por 4, sería 16. Pero si yo tengo 2 cuadrados, lo multiplico 16 por 2. Vamos a ver. Cara 1 y 2. 4 por 4, ¿cierto? Tenemos 16. Y como vamos a contemplar la cara número 2 también, son 2. Por lo tanto, 16 por 2, 32 centímetros cuadrados, como lo dije anteriormente. El segundo paso es calcular el área de las caras rectangulares. Focalizo cuáles son. Estas 4. Entonces me voy a las medidas. Multiplico 12 por 4. Caso 48. ¿Ya? Pero como son 4, 48 lo multiplico por 4. En este caso sería 192 centímetros cuadrados. Y el paso 3, que es muy importante, va a ver, ¿cierto? Vamos a calcular el área total de este paralelepípedo. El área total de este paralelepípedo. ¿Cierto? Es solamente sumar el área de las, en este caso, el área de la cara 1 y 2, más el área de la cara 3, 4, 5 y 6. Y lo sumamos. Aquí está. Aquí tenemos el área de la cara 1 y 2, que es 32, que aquí aparece, ¿cierto? Voy a poner aquí puntero, pluma puntero, ¿ya? Aquí aparece, ¿cierto? Y luego voy a calcular, ¿cierto? Voy a sumarle al área de las caras 3, 4, 5 y 6, que ya sabemos que es 192. Ambas yo las voy a sumar para poder saber el área total de este paralelepípedo. Y sumo 32 más 192, me da un total de 224 centímetros cuadrados. No se olviden nunca de la unidad de medida que es en cuadrado porque estamos calculando área. Bien, seguimos. En esta parte de la clase siempre yo les pregunto, si tienen alguna pregunta, recuerden que una pregunta en la clase es muy importante. Y no solo para usted, sino también para mí y para el resto de sus compañeros. Porque la misma pregunta que puede tener usted la puede tener cualquiera de sus compañeros y a lo mejor no se atreve a decir. Y además la pregunta, si es recurrente, me hace cuestionar a mí, ¿cierto? Para volver a repasar ese contenido. Porque si hay muchas preguntas es porque no quedó claro y lo debo repasar. Así que siempre haz la pregunta cuando no te ha quedado claro. Bien, vamos a ejercitar ahora también con las áreas de redes paralelas, ¿ya? Acá tenemos el paralelepípedo, ¿cierto? Acá tenemos la red de paralelepípedo. Y empezamos. Paso 1. Bien. Calcular el área de las caras cuadradas. Estas son mis áreas, ¿cierto? Estas son mis caras cuadradas. Son 2. Por lo tanto, empiezo a multiplicar 7 por 7. Cara 1 y 2, ¿cierto? 7 por 7. 49, pero como son 2, lo multiplico por 2. Que me da un total de 98. Centímetros cuadrados, recuerden siempre eso, estamos calculando área. Número 2, calcular, ¿cierto? El área ahora de las caras rectangulares, que no son menos importantes, que son al igual que importantes que las áreas de las caras cuadradas. Entonces vamos a estas caras, las caras rectangulares. Entonces voy a multiplicar 20 por 7, son 140, ¿cierto? Pero son 4. Por lo tanto, yo debo inmediatamente saber que tengo que multiplicarla por 4. Son 560 centímetros cuadrados. Muy bien. Y el tercer paso muy importante es calcular el área total del paralelepípedo. Bien. Entonces vamos a sumar. Recuerden lo que vimos anteriormente. Sumamos el área de las caras 1 y 2 más el área de las caras 3, 4, 5 y 6. Y me va a dar el área total del paralelepípedo. Aquí está, sumamos, ¿cierto? 98, cara 1 y 2, con 560, cara 3, 4, 5 y 6, ahí están. Y me va a dar un área total de 658 centímetros cuadrados. ¿Ya? Y ahí tengo el área total. Primero yo lo divido en tres pasos. Primero calcular el área de las caras cuadradas. Luego calcular el área de las caras rectangulares, ¿cierto? Y ver cuántas son. Y el total, ¿cierto? Yo que tengo esas dos áreas, las sumo para ver el área total de mi paralelepípedo. Bien, niños.
Y vamos al último ejemplo. Focaliza bien tu atención acá y la red. ¿Ya? Vamos a primero. Muy bien, multiplicaste, ¿cierto? 5 por 5. ¡Ay! Me adelanté. 5 por 5. Y luego lo multipliqué por los dos cuadrados, ¿cierto? Que serían 50 centímetros cuadrados. El paso número 2, nos vamos a focalizar las caras rectangulares. Calcular el área de caras rectangulares. Y vamos adelante. 5 por 8, 40, ¿cierto? Y el 40 lo multiplico por 4. Veamos. Serían 160 centímetros cuadrados. Y finalmente el área total del paralelepípedo y sumamos, ¿cierto? 50 centímetros cuadrados que correspondía a la cara 1 y 2, ¿ya? Y luego lo sumo con 160 centímetros cuadrados que era la cara 3, 4, 5 y 6, que me dio 160. Por lo tanto, ambas yo las sumo. Tiene 50 más 160, 210 centímetros cuadrados. También, otra pregunta, si tienen alguna pregunta y no la hicieron en clase, la pueden mandar por correo alguna pregunta o el mismo cuando estemos en clases online, preguntarle, activar su micrófono y preguntar. O si no, por el chat. ¿Ya? Hay muchas maneras de preguntar, ¿cierto? Pero nunca quedarse con la duda. Bien, niños, vamos a ir después de esta explicación, vamos a ir a completar el ticket de salida, ¿ya? Y allí les doy algunas indicaciones para poder completar este ticket de salida, ¿ya? Algunos no habían podido ver o no habían podido mandar bien su ticket. Ahí les recuerdo cómo se mandaba. Bien, niños, ojalá les haya gustado. Las clases son hechas con mucho cariño y estamos atentos a sus preguntas. Hasta pronto y nos vemos.